Bueno, en esta segunda parte de la clase de neurotransmisión nos enfocaremos justamente en eso, en la neurotransmisión. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Que la neurotransmisión se dará específicamente en la zona de las dendritas y más específicamente en la zona de las espinas dendríticas. Eso a nivel general. Veremos que no todas las sinapsis son a nivel de las dendritas, pero para esta clase nos vamos a focalizar principalmente en el tipo de sinapsis que es axodendrítica, es decir, los axones de otras neuronas con las dendritas de, en este caso, una neurona que sería la postsináptica. ¿Recuerdan la imagen que les mostré en la clase de repaso? Justamente acá podemos ver un soma de neurona, lo que está en verde, con sus dendritas y con mostrando los distintos contactos sinápticos que tiene esta neurona en un momento dado del tiempo. Una neurona puede generar muchísimos contactos sinápticos al mismo tiempo. Y estos contactos sinápticos pueden ser tanto de tipo inhibitorio como excitatorio. Eso significa que aunque este puntito rojo de acá signifique una sinapsis excitatoria, eso no va a determinar si esta neurona tiene o no un potencial de acción, sino que va a ser la sumación del efecto de todas esas sinapsis excitatorias que pudiese estar teniendo esta neurona en un momento determinado, lo que conllevaría a un potencial de acción. De otra forma, si esta neurona tuviese una mayor cantidad de contactos inhibitorios, significaría que se alejan las probabilidades que esta neurona pueda tener un potencial de acción. Y justamente en eso que les acabo de decir es lo que va a estar centrada esta clase, en entender cómo se produce este proceso que ocurre a nivel de las dendritas, principalmente de las espinas dendríticas, en el cual se generan los llamados potenciales postsinápticos, tanto inhibitorios como excitatorios. Entonces, les quiero mostrar este video porque es bastante aclarador respecto a las distintas fases que tiene una neurotransmisión como tal, desde la llegada del potencial de acción hasta la liberación de neurotransmisores. Entonces, si ustedes observan acá, se ve una imagen real de una sinapsis, en donde está la espina dendrítica, los terminales sinápticos de las neuronas presinápticas, que acá está como un esquema, llega el potencial de acción, se abren canales de calcio, entra calcio, el calcio que ingresa genera que las vesículas puedan movilizarse y liberar neurotransmisores, para que estos se unan a nivel postsináptico a los receptores y despolarizar o hiperpolarizar la terminal postsináptica. Y en eso se basa la neurotransmisión, en este proceso que vemos ahí que se repite, ¿cierto? Todo conlleva entonces a la liberación de neurotransmisores. Entonces, ¿qué es la transmisión sináptica? Sherrington diría que es el punto en que se comunica una neurona con otra, lo que recibe el nombre de sinapsis. Nosotros diremos también que es un proceso de transferencia de la información en la sinapsis. Ojo con los términos información. Acá hay que utilizar ese término entre comillas. Es parte de la herencia computacional que tiene la neurociencia. Pero entendamos que son transmisión de señales y esas señales de alguna forma llevan cierta, entre comillas, información del mundo que nos rodea o señales internas. La transmisión sináptica, las sinapsis, se van a dividir en sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Dentro de las sinapsis eléctricas y químicas vamos a establecer ciertas diferencias. En esta imagen se pueden ver cuáles son las diferencias. Ustedes tienen acá un terminal
de axón, lo mismo que acá, y tienen una espina dendrítica a nivel posináptico, es decir, esto es de una neurona posináptica y esto es de una neurona presináptica. Acá lo mismo. En ambos llega un potencial de acción. ¿Sí? Acá está representado el potencial de acción y acá también. Esta es la sinapsis química. Tiene elementos que no tiene la sinapsis eléctrica. Podemos ver, por ejemplo, que en la sinapsis química intervienen canales de calcio. Estos son canales de calcio. Y que también intervienen vesículas con los neurotransmisores, que son estas pelotitas de acá, como bolsitas que tienen los neurotransmisores en su interior. Por lo tanto, hay vesículas, hay neurotransmisores, hay canales de calcio involucrados. Y a nivel postsináptico, tenemos también estructuras que en la sinapsis eléctrica no son necesarias, que son principalmente canales iónicos, que los conoceremos y ya hemos hablado de ellos, los receptores. ¿Sí? Receptores tanto ionotrópicos, representados acá, como metabotrópicos, representados como esta suerte de culebrita. ¿Ya? Recordemos la diferencia entre ionotrópicos y metabotrópicos. El potencial que se genera gracias a la entrada de iones por la acción de estos neurotransmisores va a generar entonces un potencial de membrana, pero a la vez genera distintos cambios a nivel postsináptico que tienen que ver con expresión de genes, con cascadas de señalización química, etc. En esta clase algo veremos de esto cuando veamos específicamente la sinapsis glutamatérgica. Por otro lado, las sinapsis eléctricas, acá también llega un potencial de acción, pero no hay tanta parafernalia, ¿cierto? Acá no hay vesículas, no hay otros canales, pero sí hay unos canales que están uniendo el elemento presináptico con el postsináptico. Y en este caso son canales que se llaman las gap junctions, que son uniones intercelulares comunicantes, porque están entre las células y las comunican, y que posibilitan que este potencial de acción pueda pasar directamente del elemento presináptico al postsináptico, generando un potencial de acción. Si ustedes ven acá no necesariamente se va a generar un potencial de acción. Lo que se genera son cambios en el potencial de membrana, que veremos más adelante, que son denominados potenciales postsinápticos, inhibitorios o excitatorios. En cambio, la sinapsis eléctrica pasa directamente un potencial del elemento presináptico al postsináptico. Y eso es una característica propia de la sinapsis eléctrica. Las gap junctions son estos canales que son muchísimos. Esta es una imagen real. Miren acá, el cuadrito de acá es una imagen real de cómo se ven las uniones intercelulares comunicantes, estas gap junctions. Cuando llega el potencial de acción, estos canales se abren como una especie de obturador, como esas máquinas fotográficas antiguas. Se genera entonces una apertura de estos canales. Coinciden perfectamente los de la membrana presináptica con los postsinápticos, así, y pasa entonces la señal a través de ellos. Si podemos establecer entonces características que generen una diferencia entre las sinapsis químicas y eléctricas, podemos resumirla en este cuadro y también en la imagen de acá abajo. Si vemos la imagen de acá, una sinapsis eléctrica, el potencial pasa directamente hacia el elemento postsináptico. En cambio, en la sinapsis química, el potencial de acción permite liberación de neurotransmisores y no pasa el potencial de acción de una célula a la otra. Si vemos las diferencias entonces entre químico y eléctrico en tanto la distancia de las membranas entre las células, en la eléctrica es muy pequeñita la distancia, es entre 3 a 3,5 nanómetros. En cambio, en las químicas, la hendidura sináptica es entre 20 a 40 nanómetros. Esa continuidad citoplasmática que se ve en la eléctrica no se presenta en la sinapsis química. En la sinapsis química hay una
separación entre ambas células. Los componentes ultraestructurales ya los vimos recién. En la química hay vesículas, hay receptores postsinápticos, hay canales, etc. Y en la eléctrica están estas uniones gap o los canales intercelulares comunicantes, las gap junctions. El agente transmisor en la eléctrica es la misma corriente eléctrica, la misma corriente iónica. En cambio, el agente transmisor en la química es un transmisor químico, un neurotransmisor, un péptido o en algunos casos van a ser hormonas también. La demora sináptica, es decir, qué tan rápido es este proceso, en la eléctrica es prácticamente ausente porque pasa de una célula a la otra en forma casi instantánea. En cambio, en la química se requiere un poco más de trabajo ahí, ¿cierto? Tienen que liberar neurotransmisores, esos neurotransmisores unirse en receptores postsinápticos. Y eso demora entre 0.3 a 1,5 milisegundos. Es una nada, pero en comparación con la eléctrica es más demorosa. Y finalmente, la dirección de la transmisión en la eléctrica puede ser bidireccional. La misma corriente que traspasa de lo presináptico a lo postsináptico puede devolverse. Y eso es algo que a nivel químico no se lograría porque acá no hay traspaso de corriente directa, sino que son los neurotransmisores los que posibilitan el ingreso de corriente a través de iones o la salida de esto. Esas serían las principales características de la sinapsis de tipo eléctrico. Ahora, algo bien interesante de los últimos años ya, que todavía no está en los manuales, pero que sí se habla bastante en la comunidad, es que no es tan claro que las sinapsis eléctricas sean solo propias de etapas del desarrollo, que era algo que se sostenía hasta hace algunos años, que nosotros cuando estamos en etapas embrionarias hay una gran proliferación de este tipo de sinapsis, lo que es cierto, pero después se postulaba que en la medida que nuestro cerebro se iba desarrollando, iba madurando, las sinapsis eléctricas quedaban un poco rezagadas para ciertos procesos o para otros organismos, como invertebrados, etc. ¿sí? En la actualidad se han barajado distintas hipótesis y estas hipótesis se basan principalmente en el hallazgo de estas uniones intercelulares comunicantes, de gap junctions, en cerebros maduros, cerebros adultos, y en estructuras en las cuales se pensaba o no se pensaba que podían existir sinapsis de tipo eléctrico, como cerebelo, hipocampo y otras zonas de nuestro encéfalo. Y con esos hallazgos, obviamente con tejido post-mortem, se han postulado ciertas hipótesis. No son hipótesis que se puedan contrastar tan fácilmente por la naturaleza de la neurotransmisión, pero es más o menos esto lo que se postula, que una misma señal eléctrica, un mismo potencial de acción, podría al mismo tiempo generar sinapsis tanto químicas como eléctricas. Es decir, que una misma neurona podría tener en alguna zona de un contacto de tipo eléctrico y por otro lado un contacto de tipo químico. ¿sí? Podría ser bajo esta configuración, bajo esta otra configuración en la cual el elemento postsináptico reciba sinapsis tanto químicas como eléctricas de distintos elementos o del mismo elemento. Y eso conllevaría a cambiar un paradigma que ha estado hace mucho tiempo enraizado. Sería bastante interesante y a la vez explicaría muchas cosas también. Podría explicar mejor la potenciación a largo plazo, como veremos cuando veamos memoria y aprendizaje, por ejemplo, porque eso generaría una despolarización rápida por causa de estas sinapsis eléctricas, que facilitarían entonces la acción de la sinapsis química. Estas son solo algunas proyecciones actuales que se las nombro por si quieren seguir investigando en esta área. Es bastante interesante. En realidad es muy fascinante pensar que
efectivamente podamos tener tanto sinapsis químicas o eléctricas, ambas juntas, porque sería volver a los inicios de la discusión histórica sobre el origen de la sinapsis, ¿sí? Una discusión histórica que estaba entre aquellos que optaban por lo químico y otros que porfiaban que era solamente eléctrico. Entonces sería una perfecta combinación. Entonces, decíamos que eso tiene que ver con la sinapsis eléctrica, pero ahora necesitamos centrarnos en la sinapsis química, porque necesitamos esforzarnos un poco para establecer cuáles son los distintos pasos, las distintas estructuras que van a estar involucradas en este tipo de sinapsis, ¿ya? ¿Y cuáles son esos pasos? Primero, que el potencial de acción llegue a la terminal axónica. Luego, que se abran estos canales de calcio. Que ingrese calcio a la terminal presináptica, que eso va a posibilitar que las vesículas que contienen los neurotransmisores puedan fusionarse a la membrana de la terminal. Y esa fusión va a posibilitar a su vez la liberación del neurotransmisor mediante exocitosis. Estos primeros pasos son fundamentales y tienen que ser en orden. Un potencial de acción tiene que llegar a la terminal. Si no llega un potencial de acción a la terminal, los canales de calcio dependiente de voltaje que están en la terminal no podrían abrirse, porque al ser dependientes de voltaje sabemos que necesitan una despolarización. Y esa despolarización es la que es posibilitada por el potencial de acción. Entonces llega el potencial de acción, se abren los canales de calcio, ingresa calcio, y el calcio que ingresa genera entonces que estas vesículas que contienen los neurotransmisores puedan movilizarse. El cómo genera eso tiene que ver con distintas cascadas de señalización de proteína que se unen a las membranas de estas vesículas, que no entraremos en esos detalles porque son más específicos, pero en el fondo lo que conlleva la entrada del calcio es justamente que estas vesículas puedan trasladarse hasta la terminal del axón y poder liberar entonces por exocitosis los neurotransmisores. Luego que se liberan por exocitosis los neurotransmisores, estos neurotransmisores van a activar receptores a nivel postsináptico. Acá podemos ver que hay una activación de los neurotransmisores a nivel postsináptico que posibilitan el ingreso de carga eléctrica a través de los iones o la salida de carga eléctrica, ¿ya? Dependiendo del tipo de receptor. Entonces, ¿qué pasa a nivel presináptico? Esa vesícula que liberó neurotransmisores vuelve a invaginarse, es decir, a través de endocitosis ahora vuelve y se incorpora a la membrana presináptica para nuevamente estar disponible para volver a llenarse con neurotransmisores y generar el proceso que ya hemos dicho. ¿Qué pasa con los neurotransmisores cuando están en el espacio sináptico? Pueden ser recaptados por la terminal presináptica. En la terminal presináptica hay autorreceptores, transportadores, recaptadores. Hay distintos nombres para nombrar a estas estructuras proteicas que generan la recaptación de neurotransmisores, es decir, los neurotransmisores se liberan, actúan a nivel de los receptores, pero luego se despegan de ahí y quedan en el espacio sináptico. Y una forma de eliminar estos neurotransmisores del espacio sináptico es que vuelvan a la terminal presináptica. Y eso es un proceso que se llama recaptación del neurotransmisor. Pero también esos neurotransmisores pueden ser recaptados por la glía, es decir, por otras células, como los astrocitos, por ejemplo, que recapten neurotransmisores. O también puede pasar que los neurotransmisores sean degradados por distintas enzimas que se encuentran a nivel extracelular, que degradan el neurotransmisor, y los elementos de esa degradación pueden ser recaptados por la terminal presináptica para usar esos elementos para generar nuevos neurotransmisores al futuro. Ahora,
Todo este proceso dura aproximadamente 0.3 milisegundos, ¿sí? Un proceso bastante lento en comparación con una sinapsis eléctrica, pero bastante rápido para nuestros parámetros de rapidez, ¿cierto? Acá les quiero mostrar las imágenes reales de cómo se ven las vesículas, estas pelotitas, cómo se ven cuando se fusionan con la membrana. Acá la vemos, ¿sí? Los neurotransmisores son muy pequeñitos y por lo tanto con microscopio electrónico no es posible verlos, al menos en esta imagen. Y acá podemos ver cómo la fusión de las vesículas con la membrana, ¿sí? Se vuelven una con la membrana y eso posibilita que salga el neurotransmisor. Por otro lado, en esta imagen que parece media compleja, es solo para representar que aquí está la neurona presináptica, esta otra la postsináptica, y que también hay elementos de la glía, astrocitos. Yo les dije hace un momento que ciertos neurotransmisores pueden ser recaptados por elementos de la glía. En este caso el glutamato, la neurona libera glutamato, glutamato se une a receptores glutamatérgicos a nivel postsináptico, pero otros de estos neurotransmisores van a ser recaptados por astrocitos, ¿sí? Y eso genera que haya una limpieza, una renovación de los neurotransmisores que son liberados por el elemento presináptico. Acá ya estamos adelantando ciertos receptores que los habíamos visto en la primera parte de esta clase, ¿recuerdan? El NMDA y los receptores AMPA, que son receptores glutamatérgicos. Por otro lado, tenemos dentro de estos mecanismos de eliminación del neurotransmisor la recaptación. Acá se puede ver un esquema como el neurotransmisor actúa a nivel postsináptico y después se recapta por la terminal presináptica, o la inactivación a través de enzimas que van a degradar los neurotransmisores y que estos elementos chiquititos pueden ser recaptados también por la terminal o por otras células de la glía. Y acá se ve un esquema también en el cual el glutamato queda en la hendidura sináptica, pero es recaptado por células de la glía, como un astrocito, por ejemplo, o recaptado también por el elemento presináptico. Es importante considerar esto para las clases que vienen, sobre todo para entender mecanismos de drogas, mecanismos de medicamentos, cómo actúan en estos receptores o a nivel de recaptadores. Por ejemplo, si hablamos de drogas como la cocaína, lo que hace la cocaína en nuestro sistema nervioso central es bloquear los autorreceptores de dopamina. Estos receptores tienen como función que la dopamina, que es liberada y que genera sinapsis a nivel postsináptico, es decir, activa receptores postsinápticos, la que queda en el espacio sináptico luego de activar esos receptores se recapta por esta terminal. Y esa recaptación es la que impide la molécula de cocaína. Y al impedir esa recaptación, la consecuencia de eso es que la dopamina queda por más tiempo en el espacio sináptico, generando entonces una mayor intensidad de la sinapsis a nivel postsináptico, porque va a haber más oportunidades que el mismo neurotransmisor pueda activar nuevamente a los receptores. Y eso genera a nivel conductual distintas consecuencias, una sobreexcitación, etc. Por otro lado, vemos que esto en el caso de una droga de abuso, pero vemos también que esto ocurre a nivel de drogas ligadas a fármacos, por ejemplo, fármacos típicos de tratamiento de depresión, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como su nombre lo indica, se unen bloqueando a los recaptadores de la serotonina. Entonces, el 5-HT, que es la serotonina, es liberada por la neurona presináptica, va a actuar sobre receptores postsinápticos. Si ven, acá está esta culebrita, son receptores de tipo metabotrópico. Y el neurotransmisor que queda en el espacio sináptico, en vez de ser recaptado por la terminal presináptica,
no puede ser recaptado porque el fármaco bloquea esa recaptación. Y al igual que con la cocaína, el efecto acá también es el mismo. Queda por más tiempo en el espacio sináptico la serotonina para actuar a nivel postsináptico, ¿sí? Entonces eso nos posibilita poder entender los mecanismos de degradación, de recaptación, nos ayuda a entender cómo funcionan también drogas y fármacos. Ahora, ¿qué tipo de neurotransmisores tenemos? De varios tipos. Tenemos de tipo aminoácido, que serán los que más hablaremos acerca de ellos, porque está GABA, está glutamato, está glicina. Por otro lado están las aminas, que yo sé que más de alguno ya las he escuchado o ha leído acerca de ellos, como la acetilcolina, la dopamina, la adrenalina, la histamina, noradrenalina, serotonina. Y por otro lado están los péptidos, que para efectos de este curso nosotros no veremos péptidos, porque tienen que ver más con funciones del sistema nervioso periférico y activación sistémica. Hay distinto entre la dinorfina, sustancia P, hormonas liberadoras de tirotropina, por ejemplo, etc. En general, las aminas y los aminoácidos son moléculas pequeñas, los péptidos son moléculas mucho más grandes. Y como les decía, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la acción de aminoácidos y aminas. ¿Dónde actúan estos neurotransmisores? Ustedes ya lo vieron en la primera parte de esta clase, en las dendritas de nuestras neuronas, en las espinas dendríticas, también en otras zonas, pero principalmente ahí hay una gran condensación de receptores. Receptores que ya hemos dicho son canales iónicos dependientes de ligando. Y acá recordemos, receptores dependientes de ligando tenemos de tipo ionotrópico, en el cual el neurotransmisor se une y posibilita la entrada o salida de iones, y tenemos receptores de tipo metabotrópico, en el cual el neurotransmisor se une y eso activa distintos tipos de proteínas, proteína G, segundos mensajeros, que estos actúan sobre otra proteína de membrana para que ésta haga las veces de canal y pueda ingresar o salir iones. Entonces, estos tipos de receptores están involucrados en la sinapsis, son los que encontraremos en toda la sinapsis, ¿sí? Y es bastante importante considerar el receptor, porque un mismo neurotransmisor puede tener diferentes acciones postsinápticas dependiendo del tipo de receptor al cual se una. Y esto es sumamente importante que lo consideren, porque se tiende a pensar que cuando uno habla de un neurotransmisor en específico, la acción es inhibitoria o excitatoria per se, siendo que la consecuencia va a depender del tipo de receptor al cual se une. Y por eso les quiero poner un ejemplo que tiene que ver con la acetilcolina, que es un neurotransmisor que está involucrado en la activación muscular, es decir, en la sinapsis que se establecen entre nervios y músculos, ¿ya? Recuerden que los nervios son axones de neuronas, ¿ya? Y en los músculos nosotros tenemos receptores para distintos neurotransmisores. El corazón es un músculo, ¿cierto? El músculo cardíaco. Nuestras musculaturas, fibras musculares también son músculos, pero la acetilcolina va a actuar en cada uno de estos de forma distinta. Si vemos el caso del corazón, cuando hay acetilcolina, la acetilcolina lo que hace es hiperpolarizar a las células musculares cardíacas. ¿Eso qué significa? Hiperpolarizar. Recuerdan que genera una disminución del potencial de membrana bajo el estado de reposo, lo que va a impedir que se generen potenciales de acción. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los receptores que están en el músculo cardíaco son receptores de acetilcolina, que es ACH, ¿cierto?, de tipo metabotrópico y que se asocia
a un canal de potasio. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la acetilcolina activa este canal metabotrópico, este canal abre canales de potasio. Y al abrir canales de potasio, el potasio sale de la neurona y eso genera la hiperpolarización. Recuerden que el potasio es positivo, si sale carga positiva, esa célula se hiperpolariza. En cambio, la acetilcolina, el mismo neurotransmisor, si activa receptores de acetilcolina que son dependientes del ligando, es decir, que son de tipo ionotrópico, en el músculo, en la fibra muscular, esto va a generar una entrada de sodio, es decir, una despolarización de la fibra muscular. Todo lo contrario con el músculo cardíaco. En este caso, la acetilcolina se une a los receptores ionotrópicos, se abre el receptor y lo que ingresa es sodio. Y el sodio despolariza, por lo tanto genera potenciales de acción. Esto es para que consideren entonces que no es responsabilidad del neurotransmisor el tipo de potencial posináptico que se genere. Se genera inhibición o excitación, depende principalmente del tipo de receptor que se una a ese neurotransmisor.